24. Nos cambiamos de estudio, pero continúa la revisión de las noticias aquí en Noticias 24 del canal 24 Horas. Y bien, coincidente con la ola de violencia que se vive en Ecuador, la Universidad Católica publicó la cuarta edición del Índice de Riesgo Político en América Latina. Algunos datos de dicho estudio son que el crimen organizado es el responsable de la mitad de los homicidios en Latinoamérica y el Caribe, y que 8 de cada 10 países con tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran, lamentablemente, en nuestra región. Para abordar este tema, este estudio, los riesgos políticos en Latinoamérica, estamos en contacto con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, bienvenido a Noticias 24. Muy buenas tardes, Valentina, y gracias por la invitación. Bien, a ver, en primer lugar, hablemos de los principales hallazgos de este estudio y ya lo vamos a relacionar, ¿no?, con Ecuador, o cómo Ecuador puede ser un ejemplo, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales riesgos políticos para América Latina? Según lo que revisé rápidamente, uno de los riesgos es el crimen organizado, es la corrupción. ¿Y por qué representan un riesgo político? ¿Hacia qué nos pueden llevar estos fenómenos? Yo diría, Valentina, que los tres titulares son: el crimen organizado vuelve a liderar el índice de riesgo político, igual que el año pasado, pero con una diferencia mayor respecto al segundo lugar. Lo segundo, que la corrupción aumenta de manera significativa con la impunidad. Y tercero, que el retroceso democrático, esta desafección hacia la democracia, sigue creciendo en América Latina. Esos tres elementos políticos claramente generan riesgos desde el punto de vista de la estabilidad de los países, de la confianza en las instituciones y, en definitiva, en el desarrollo futuro de América Latina. Ahora, este es un reporte de riesgos más que de oportunidades, porque sin lugar a dudas nuestra región también presenta oportunidades. Claro, ahora bien, el crimen organizado ha ido avanzando en los últimos años, ¿no?, en América Latina, por eso representa un riesgo político, pero ¿en qué países quizás está presente de mayor forma y tiene más posibilidades de convertirse en una amenaza, o ya es una amenaza? Tradicionalmente, Valentina, el crimen organizado se ha asociado a México y Colombia, donde están estas grandes bandas criminales que luego comenzaron a ir más allá de sus fronteras. Pero en el último tiempo, primero hemos visto el deterioro acelerado de Ecuador. Fíjate, Valentina, que Ecuador en 5 años ha aumentado su tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en un 800% y la duplicó en un año. Lo que estamos viendo estos días, que vimos ayer y que nos impactó a todos, es producto de ese enfrentamiento de bandas criminales, primero entre ellas y segundo, desafiando al gobierno, que suele ocurrir estas demostraciones de poder cuando hay cambio de gobierno. Pero por otro lado también vemos que hay riesgos en países percibidos en América Latina como más seguros y estables. El propio Uruguay, Chile, que lo estamos viendo hoy día, y también en otras latitudes como es Brasil, el propio Paraguay. El resumen es: el crimen organizado hoy día es un problema transnacional, los carteles han generado influencia en los otros países, hay países donde son bandas criminales muy organizadas, en otras son pandillas, como es el caso de Venezuela, pero en definitiva este es el principal problema de la agenda pública latinoamericana y nuestro índice lo reafirma este año 2024. Sí, Jorge, para ir entendiendo también por qué el crimen organizado es tan preocupante y también por qué está relacionado con la corrupción, si podemos explicar cómo este fenómeno no está solo en la calle, sino que avanza y representa un riesgo para la institucionalidad. Lo primero es que el crimen organizado genera inseguridad en la población. Cuando tú tienes una Latinoamérica que la mitad de los homicidios se explica por el crimen organizado, ya es un elemento de preocupación y de inseguridad y por lo tanto de pérdida de libertad para los ciudadanos latinoamericanos. Lo segundo es que el crimen organizado y estas bandas están muy relacionadas al narcotráfico y la producción de cocaína, especialmente en Perú, Bolivia y la propia Colombia, viene creciendo. Ecuador geográficamente está en el centro o entre medio de estos centros de producción de cocaína y hoy el puerto de Guayaquil se está transformando en el principal puerto de tránsito de cocaína, por ejemplo, hacia el mercado europeo. Entonces hay una relación también con el narcotráfico. Y lo tercero es que el crimen organizado crece en aquellos países o lugares donde hay ausencia de Estado, donde hay menor Estado de Derecho, donde hay mayor vulnerabilidad y en esos espacios donde comienza a instalarse y comienza lamentablemente a reemplazar a los servicios públicos y al Estado formalmente
constituidos. Eso, cuando ya se enquista en una sociedad, se enquista en las instituciones públicas, claramente genera un riesgo que muchas veces es irreversible. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos faltó hacer o qué nos ha faltado hacer como región de Latinoamérica para frenar al crimen organizado que, como lo estábamos conversando, quizás era un fenómeno que veíamos, por ejemplo, más en México, pero que se ha ido expandiendo? Creo que primero hay un problema de que mientras haya el consumo de drogas, especialmente cocaína, que vemos en grandes mercados como Estados Unidos y el mercado europeo, donde gran parte de los centros de producción y fabricación en América Latina, este problema va a persistir. O sea, hay un problema primero de mercado, que hay un consumo muy alto de drogas y América Latina lamentablemente es este vehículo para proveer ese servicio a estos mercados. Eso es un problema de fondo y de largo plazo. Lo segundo es que hay problemas estructurales en Latinoamérica de alta informalidad laboral, desigualdad, pobreza, ausencia de Estado de Derecho en sectores más vulnerables que también son un terreno fértil para el crimen organizado. Y por último, la decisión. Este es un tema que si tú no le pones atajo rápidamente es muy difícil de revertir y ahí se requiere un liderazgo político y una decisión de los países más fuerte para poder ponerle atajo a estas bandas criminales que, como yo te decía, cada país va teniendo sus propias características, pero que hay muchos de estos carteles, especialmente los más constituidos, como el cartel de Sinaloa, que apoyan en esta generación de bandas criminales o de crimen organizado en otros países. Sí, cuando hablamos de crimen organizado también es interesante que lo comentemos, Jorge. No es solo el narcotráfico, ¿no? Y acá pero acá en Latinoamérica pareciera que el narcotráfico es la mayor manifestación de crimen organizado, o también hay otro tipo de hechos delictuales a los que les tenemos que poner atención. Me refiero, por ejemplo, a la trata de personas, ¿no? También qué pasa con los migrantes ahí para entender el fenómeno. Yo diría que son tres aspectos relacionados. El del narcotráfico, / cocaína, la minería ilegal, que es una actividad que también está siendo muy lucrativa en Ecuador y que tiene a las bandas criminales tomando el control, y la trata de personas que tú mencionaste. Si a esto le sumamos, Valentina, un aspecto muy importante, que es la falta de control de las cárceles, podemos tener un escenario como el de Ecuador, que las cárceles son verdaderas plataformas de operación criminal, donde se coordinan todas estas operaciones, donde se determina a quiénes van a extorsionar, a quiénes van a asesinar. Y en Ecuador, hoy están entrando las Fuerzas Armadas a las cárceles porque justamente la pérdida del control de las cárceles se convirtió en el mejor espacio donde estas bandas carcelarias, le podríamos llamar, terminaban operando y generando el terror en la población. Sí, algo que pasaba también en Venezuela, ¿no? ¿En qué otro lugar se ha visto que se va perdiendo el control de las cárceles por parte del Estado? Además de lo que hemos visto en Ecuador o también en Venezuela. Recuerdo hace un tiempo atrás hablábamos ahí de un problema también en Venezuela relacionado a este tema. ¿Cómo está Chile también en relación a esto? Sí. A ver, Ecuador, Venezuela, parte de México, Brasil tienen problemas carcelarios graves. En el caso de Chile, Chile sigue siendo de los países más estables de la región. En los índices de percepción de corrupción sigue en la parte avanzada junto a Costa Rica y Uruguay. En Estado de Derecho sigue en los puestos de avanzada. En independencia del Poder Judicial, que son elementos institucionales muy importantes para tratar de contener estas estructuras informales o estos llamados actores no estatales. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Que el deterioro también se ha venido manifestando de manera importante y gradualmente Chile se va transformando en un país o en un mercado de consumo de drogas y de tránsito. Si eso sigue creciendo, claramente para el país va a ser aún más difícil poder combatir estas bandas y el crimen organizado en general. Y estamos caminando en la dirección correcta. Por ejemplo, en Chile hay toda una agenda de seguridad, proyectos de ley que se están tramitando, se debate, por ejemplo, sobre levantar el secreto bancario. Ayer también miraba un anuncio de una agenda 2023-2027 de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, porque muchas veces se habla de reforzar la policía, que es importante, pero a veces en este tema hay que, por ejemplo, cortar la ruta del dinero, ¿no? Del dinero ilegal, de los negocios ilegales. Yo diría que alguna de las fortalezas que tiene Chile es que institucionalmente es más sólido que gran parte de los países que hemos analizado de Latinoamérica. Pero donde tiene una debilidad es en el control fronterizo, en el tránsito de esta mercadería ilegal. Ahí falta poner un acento y creo también que falta una decisión política más fuerte para poner el crimen organizado, la inseguridad como una prioridad nacional
que hoy no es solamente una prioridad o debe ser una prioridad en Chile, sino que es a nivel latinoamericano. Si bien lo de Ecuador no es comparable a la situación de Chile, especialmente por cómo se instalaron estos grupos, cómo se instalaron estas organizaciones criminales, sí debe ser una luz de alerta de que hay que tener ojo y cuidado de lo que se está incubando en el país, porque el día de mañana, sin darnos cuenta, podríamos transformarnos en un nuevo centro propicio para estas organizaciones criminales, como ya la hemos tenido en parte en el norte del país. Claro, estamos todos en una misma región. De hecho, la ministra Carolina Toá comentaba hace un rato cómo se han coordinado las autoridades chilenas por si lo que pasa en Ecuador puede tener efectos justamente en las fronteras. Pero hablemos también un poco más de este estudio. Hablábamos de los riesgos políticos de mayor gravedad, sí. Crimen organizado, corrupción, desafección democrática, gobernabilidad bajo presión. Todos son factores que están relacionados, ¿no? Pero hablemos de esta desafección democrática y esta gobernabilidad bajo presión, en donde lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos años, Jorge, es muchos votos contra el oficialismo, ya sea cual sea el oficialismo, el voto que se da en cualquier elección es ir contra eso. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué hay que hacer también para que los latinoamericanos no tengamos esta desafección democrática? También tiene que ver justamente con la seguridad, pero ¿hay otros factores? Sí, efectivamente hay un retroceso en la valoración de la democracia en América Latina. De hecho, no siendo el continente menos democrático, es el que más ha retrocedido en calidad democrática. Y esto está relacionado a una menor satisfacción con la democracia como concepto. Pero como concepto, la democracia para el ciudadano puede ser el político de turno, su alcalde, el Estado que no le cumple, el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud que lo tiene en lista de espera. Y todo eso deriva en una insatisfacción con la democracia. Un factor preocupante es que más de la mitad de los latinoamericanos encuestados son indiferentes al régimen político, mientras el gobierno de turno les resuelva sus problemas de salud, de educación, sociales, de economía. Entonces, ahí hay un elemento que es peligroso porque es un terreno fértil para estos liderazgos de corte más populista y autoritario. Y por otro lado, electoralmente, como tú mencionaste, desde el 2019 hasta el año pasado, en todas las elecciones perdió el oficialismo, con la excepción de Paraguay, donde el Partido Colorado lleva 80 años, y Nicaragua, donde no hay elecciones ni democracia libre. Pero ¿qué es lo que anticipamos nosotros para el 2024? Con las 6 elecciones que vienen y con el triunfo en Argentina de Milei, el triunfo en Paraguay, entre otros resultados electorales, que va a haber un mayor equilibrio. No va a haber una marea rosa, como se le llamaba a la mayoría de fuerzas de izquierda, ni tampoco una ola azul, sino que vamos a tener un mayor equilibrio entre gobiernos de derecha y de izquierda y por lo tanto una mayor diversidad ideológica. Perfecto. Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Podríamos seguir conversando, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a estar atentos ahí a lo que pasa también con las elecciones, con estos fenómenos. Y bueno, ojalá también que toda esta información sirva para quienes toman decisiones de políticas públicas para tenerlas en cuenta e ir hacia donde hay que apuntar con mayor fuerza. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.